Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios, el Señor, ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos. Cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Pues buenos días a todos y qué alegría, ¿no? Este salmo que nos anima a cantar a Dios con ese gozo y esa alegría, así que hagamos eso hoy puestos en pie. Sí, Señor, y en esta mañana venimos con júbilo, con alegría, Señor, a alabar tu nombre, Señor, a levantarlo, a agradecerte todo lo que tú haces por nosotros, Señor, todas las promesas, Señor, que tienes para nosotros. Gracias porque tú te manifiestas, Señor, en toda la tierra, Padre. Gracias porque tú nos guardas más allá de lo que podemos imaginar. Y queremos en esta mañana, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, en toda la tierra, Señor, allí donde se predica tu nombre. Padre, que no haya duda, Señor, que tú eres Dios, Padre. Te pedimos que podamos escucharte con un corazón humillado, Señor, y con entendimiento, Padre. Que tu palabra, Señor, hable por boca de Samuel, Padre. Que nosotros podamos recibirla con humildad, Señor, y ponerla en práctica. Y, Señor, también queremos que te glorifiques en las alabanzas, Señor, que tú mereces. Y lo hacemos con un corazón sincero, Señor. Agradeciéndote, Señor, que tú eres un Dios eterno, Señor, y amoroso, Señor, con nosotros. En tu nombre. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras viva aquí cercano de
las ofrendas y vamos a ponerlas en oración. Gracias, Señor, gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad de seguirte, de hacer borrón y cuenta nueva, Señor, sobre todo de escuchar y estar listos para aprender algo más de ti, Señor. Te doy gracias por los talentos, los dones y los frutos que tú nos das a cada uno de nosotros y más en este momento, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones el poder dar y participar para que tu evangelio pueda repartirse sobre todo el mundo, Señor, que no haya oído, que no haya escuchado de ti, Señor, y no solo a nivel económico, pero también la humildad, el amor, la paciencia, Señor, que tú pones muchas veces en nuestros corazones. Oro para que a lo largo de esta semana, del día de hoy, que podamos desarrollarlo y trabajarlo también, porque ese es uno de los talentos que tú también nos das, Señor. Y oro para que bendigas y multipliques estas ofrendas, Señor. Por amor de Jesús, amén. Podemos tomar asiento. En ese mismo espíritu vamos a orar al Señor por la palabra, que podamos ser llenos de la misma en esta mañana. Oremos al Señor. Señor y Dios Santo, gracias porque estamos aquí, Señor, y estamos para alabarte y para bendecirte, Señor. Y te damos
toda la gloria y toda la honra, porque es tuya, Señor. Nada más es de ti, Señor, y a ti te la damos, Señor, y nos regocijamos, Señor, en tu Espíritu, Señor, que la palabra, Señor, que nos va a dar tu siervo Samuel, Señor, nos fructifique, Señor, la hagamos, Señor, y no nos quedemos, Señor, en simple oidores, Señor, porque tú, Señor, eres grande, Señor, y te mereces todo, Señor, y nos sentimos, Señor, alegres, Señor, porque tú nos das, Señor, la alegría, Señor, porque de ti viene todo lo bueno, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu, Señor, para luchar contra el mal, Señor, para vencer, Señor, con el bien el mal, Señor. Y todo que sea, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, porque aquí estamos para eso, Señor, para glorificarte, Señor, y amarte, Señor, porque te amamos, Señor, y nos sentimos, Señor, llenos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendícenos, Señor, y líbranos del mal, Señor. Vemos que el mal está rabioso, Señor, pero eso es bueno, Señor, porque está viendo que el fin está presto, Señor, y te pedimos, Señor, por el día, Señor, en que tú vengas, Señor, que ese bendito día, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. En esta mañana, queridos hermanos y amigos, el título del mensaje de la predicación bien podría ser este que vemos, llenos de su palabra, llenos de su palabra. Y quisiera empezar con unas palabras anónimas que precisamente nos hablan de esta palabra del Señor. Dicen así: este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra, el mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Léelo con lentitud, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Estas hermosas palabras, anónimas, como dije, bien podrían describir, ¿verdad?, lo que es la Biblia, qué significa la palabra de Dios para nosotros, cuáles son las bendiciones de vivir alimentándonos de la misma. Bien podrían resumir, de hecho, el mensaje en esta mañana de domingo. Mensaje
que hoy se centra en un único y maravilloso versículo de la Sagrada Escritura, de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos preguntamos en esta mañana, ¿qué nos enseña este gran texto de la palabra? ¿A qué responsabilidad y tarea cotidiana nos llama el apóstol? ¿Qué aprendemos de esta exhortación, verdad? ¿Cuán importante es para nuestro diario vivir, cumplir con la misma? Pues en primer lugar, hermanos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Bueno, la iglesia en Colosas, recordemos, a mediados del primer siglo tenía sus problemas, ¿verdad? Como toda la iglesia en toda la historia. Parece que algunos falsos maestros se habían introducido en la congregación y estaban perjudicando la doctrina y la fraternidad cristiana. Se trata de un incipiente grupo que los historiadores pues, han catalogado como los gnósticos y que bien confiaban en ciertas revelaciones místicas solamente alcanzables para unos pocos, menospreciaban a Cristo mismo haciéndolo un simple maestro entre muchos otros, además se llenaban de orgullo espiritual con sus pretendidos conocimientos superiores y a la vez estos gnósticos vivían vidas sin ningún tipo de ética cristiana. Bueno, Pablo corrige a este grupo y les llama, y con ellos a toda la congregación, a la disciplina de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que la palabra de aquel que es el mismo verbo de Dios hecho carne llene sus vidas. Que la palabra de aquel que es el mismo portavoz de Dios les inunde el alma, en definitiva. Que dicha palabra, hermanos, que esa revelación que Dios trajo al mundo, que Cristo mismo, que es el mensaje, encuentre en sus vidas una habitación amplia, una morada amplia. No de cualquier forma, ¿verdad? Tal como ha dicho el escritor, tal como dice Pablo, de una forma abundante, de una manera copiosa, generosa y exuberante. Este mensaje, hermanos, que debía llenar la vida, es toda la palabra de Dios. Es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tanto el Antiguo como los Evangelios, las palabras del Señor propiamente, el libro de los Hechos. Bueno, qué riqueza tenemos en la palabra, hermanos. Las epístolas apostólicas, el libro de Apocalipsis, también toda la Escritura, hermanos. Pensemos en la importancia vital de esta palabra. Piénsalo. ¿Cuáles son los increíbles beneficios para tu vida, para mi vida? ¿Cuán inalcanzable es su poder para transformar, para consolar también, para corregir, para guiarnos en el camino, ¿verdad? Para prepararnos, dirá la Escritura, para toda buena obra, incluso para hacernos sabios para la salvación en Cristo Jesús. Lo expresaba así un pastor llamado David Burt en cuanto a este texto. Dice, ahora esta palabra debe morar en ellos en abundancia. No basta con recibirla como mensaje inicial de salvación. En lo sucesivo, dice este hermano, debe constituir la comida diaria de los creyentes y convertirse en el objeto de meditación continua, en la fuente de su sabiduría espiritual y el medio de su crecimiento personal y colectivo. Deben escucharla bien, dice, y ponerla en práctica. Deben permanecer en ella, de manera que las palabras de Cristo permanezcan en ellos, para que den mucho fruto para la gloria de Dios. Deben meditar en ella de día y de noche. Deben persistir en ella para poder alcanzar madurez perfecta. Y deben manejarla con precisión, recordando esas palabras del apóstol, ¿verdad? A fin de ser obreros útiles para el Señor. Y yo me preguntaba en estos días, hermanos, ¿cuál es mi dieta diaria de la leche y la carne de la palabra? La busco con toda dedicación, nutro mi alma y espíritu con ella de forma abundante y quizá más importante todavía, la asimilo e incorporo a mi vida cotidiana. Es más difícil, ¿verdad?
Informo mi mente, mis pensamientos, mis actitudes a través de la misma. Pienso regularmente en la palabra. Cuando vemos el mundo y todo lo que acontece, lo pasamos por el tamiz de la Escritura, la guardamos en el corazón. Antes vimos una espada, ¿verdad? ¿La usamos como la espada del Espíritu, la palabra? ¿Somos diligentes en esa lectura, escucha, meditación y estudio de la misma? Son, ¿verdad?, cuestiones importantes para nuestra vida. Las palabras de un pastor y teólogo reformado, Sproul, nos llegan de forma bastante contundente. Él decía, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo, decía este hermano. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. En sentido positivo, hermanos, se podría multiplicar los testimonios sobre la necesidad y el poder de las Escrituras en la vida de los creyentes, sobre el anhelo y la pasión por la Escritura y la palabra. Consideramos una de muchísimas más historias, ¿verdad? Esta historia del pequeño Bilney, le llamaban a un reformador inglés nacido en 1495. Thomas Bilney estudió leyes, hizo muchos esfuerzos por ser una persona religiosa, pero no había vida dentro de él. Entonces recibió Tomás una traducción latina del Nuevo Testamento griego, escrito por ese gran humanista Erasmo de Rotterdam. Y eso es lo que ocurrió. Ese es su testimonio. Tropecé por casualidad con esta frase de San Pablo. Qué frase tan dulce y consoladora para mi alma en 1 de Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta sola frase, dice este hermano, que hasta entonces no había entendido por medio de la instrucción y la obra interior de Dios, alegró de tal forma mi corazón, anteriormente herido por la culpa de mis pecados y casi desesperado, que inmediatamente experimenté un consuelo y una paz maravillosos, hasta el punto de que mis huesos magullados saltaron de alegría. Después de esto, y aquí tenemos esta frase, las Escrituras comenzaron a resultarme más agradables que la miel en el panal. Se podrían multiplicar, queridos hermanos, hermanas, tantos testimonios. Hermanos y hermanas que han hecho de las Escrituras algo agradable, que ha sido de bendición en su vida y que bien pueden decir con el salmista que son más agradables que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Cristo habite en abundancia, more en abundancia en vosotros. Dice en segundo lugar el apóstol, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Bueno, lo que nos describe aquí el apóstol Pablo está en todos sus escritos, en todas sus cartas, ¿verdad? Que la Iglesia es una comunidad en la que todos los miembros están implicados en la exhortación, en la consejería y en la enseñanza mutua. Todos recibimos de parte del Señor, hermanos, a través de la palabra sabiduría, con el fin de consolar, de animar y de orientarnos unos a otros en el camino de Cristo. Es verdad, el Nuevo Testamento plantea esta iglesia en la que existen los pastores, los ancianos, quienes con mayor grado, ¿verdad?, y de forma vocacional nos dedicamos a la enseñanza y a la predicación, pero a otro nivel, efectivamente, no quita que la responsabilidad que tenemos todos los miembros de la Iglesia, hermanos, unos para con otros, en este menester de hacernos partícipes de la palabra, sea una realidad, hermanos. Y esa administración de la palabra de Dios entre unos y otros, en lo cotidiano de la vida, en medio de los problemas del ajetreo diario, sin duda, es de gran bendición. Las epístolas nos hablan y nos recuerdan esto mismo en algunos textos. Precisamente aquí dice el apóstol, pero estoy seguro de vosotros, de la congregación en Roma, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Y esta palabra amonestación nos habla de un consejo hermoso de la palabra de Dios.
También os rogamos, hermanos, escribía la iglesia en Tesalónica, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. También a través de ese servicio de la palabra entre los miembros. ¿Qué hay pues, hermanos? Escribía en la congregación de Corinto. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene interpretación, tiene lengua, tiene revelación. Hágase todo para edificación. Y ese texto en Gálatas dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué bonito dispensarnos, ¿verdad?, compartir unos y otros la palabra. A la pregunta, ¿quién debe aconsejar? Entonces, un autor cristiano dice lo siguiente, la respuesta es simple pero profunda. Dios llama a cada cristiano a aconsejar a otros en algún punto, algún tiempo, sobre algo, pero no los llama a aconsejar a toda persona, bajo toda situación, en todo tiempo, sobre todo. Es el mismo miembro de una iglesia cristiana que ha de hacer esta restauración. Es de suponer que lo que Pablo escribe este autor, es que el tener el Espíritu califica de modo básico al cristiano para ayudar a otro, ¿verdad? Esto no significa que uno que se queda atascado en algún punto en el curso de aconsejar, no pueda buscar la ayuda de otro cristiano. Naturalmente que puede, lógicamente que puede, ¿verdad? Es nuestro deber, es nuestra obligación, sobre todo yo creo es nuestro privilegio servirnos unos a otros con la palabra, hermanos. Para eso hay que estar llenos de la palabra. En tanto mayor relación tengamos con la Escritura, con la Biblia, nuestro conocimiento y meditación de la misma, más preparados estaremos para ayudar, hermanos, al prójimo con su consejo eterno, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Esta sabiduría alcanza todo orden de la vida, hermanos. Sabiduría en el conflicto, sabiduría en la necesidad, sabiduría en tiempos de prueba, sabiduría para la familia, sabiduría para conducirnos en el mundo laboral que es una jungla, ¿verdad? Sabiduría para estar en sociedad, en la iglesia del Señor. Esta es la sabiduría de Dios. Y qué bonito este Proverbios, no se ve, Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Oremos que el Señor nos dé esta sabiduría y podamos compartirnos esa sabiduría de la palabra entre unos y otros. Y por último, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estar llenos de la palabra no solamente, hermanos, nos capacita para la enseñanza, para el consejo recíproco, para mutua edificación, sino que también nos lleva a una vida de adoración. Un cristiano lleno de la palabra es un cristiano con un corazón que ama, que debe amar cada día más al Señor, un corazón lleno de motivación por el Señor, un corazón lleno de fuego, si queremos hablar así, por Dios, que no puede ni quiere reprimir esa exaltación gozosa de la gracia y de la gloria del Señor. Y yo me imaginaba, hermanos, a la comunidad cristiana primitiva. Aquellos primeros discípulos reunidos en adoración bajo la sombra de la persecución. Era evidente el fuego en sus corazones. Bueno, esto es Pentecostés, claro. Pero era evidente la pasión por el Señor y esos encuentros llenos de alabanza mediante el salterio, el libro de los Salmos, entonando con todo tipo de instrumentos de música, ¿verdad? Cantando himnos, tal como Jesús y los apóstoles antes de subir en el Getsemaní. Me imaginaba esa congregación en hermosa adoración. Me imaginaba a Pablo y Silas, que a medianoche, estando presos en la cárcel de Filipos, entonaban himnos a Dios. ¡Qué hermoso! Un corazón lleno de la palabra, un corazón lleno de Cristo, un corazón lleno de adoración, hermanos. Qué bonito. Y cánticos espirituales, dice el apóstol, todo tipo de expresión poética que rinde hermosa alabanza al Señor. Qué bonito es, pensemos,
Qué bonito es, qué precioso la alabanza de un corazón lleno de amor y gratitud por el Señor. He empleado bastantes veces estas dos siguientes descripciones de lo que es adoración, pero me encantan, ¿verdad? La adoración es la respuesta del creyente en su totalidad, la mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo, a la totalidad de lo que Dios es, dice y hace. Y el arzobispo William Temple decía que adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Qué completo, qué riqueza, qué hermoso la adoración al Señor, hermanos. Concluimos recordando de nuevo ese secreto espiritual de los grandes misioneros llenos, saturados de la palabra de Dios, por ejemplo de Hudson Taylor, misionero bautista inglés, fundador de la misión al interior de China. Se mantuvo firme en medio de 1001 pruebas, ¿verdad? De circunstancias increíbles, de grandes penurias, meditando de forma sistemática y regular en la Biblia cada día. De hecho, escribían sus hijos en un libro biográfico acerca de él lo siguiente. Y recordamos, porque ya alguna otra vez también hemos leído este texto, ¿verdad? Dice que no resultaba fácil. Y es que no resulta fácil, ¿verdad? No resulta fácil, no es algo fácil. No resultaba fácil para el señor Taylor, con su vida siempre cambiante, apartar tiempo para la oración y el estudio bíblico. Pero él sabía que eso era algo indispensable. Qué bien recuerdan los autores de este libro, hablan sus hijos, al haber viajado con él mes tras mes por el norte de China en carro de mano y durmiendo por la noche en los más míseros albergues, contando a menudo con una sola gran habitación para peones, trabajadores, pasajeros juntos. Disponíamos un rincón, dicen sus hijos, para nuestro padre y otro para nosotros mismos mediante cortinas de algún tipo. Y luego, después de que el sueño había producido por fin cierta medida de quietud, escuchábamos una cerilla encenderse y veíamos el parpadeo de la vela, que indicaba que el señor Taylor, aunque cansado, estaba estudiando aquella Biblia en 2 volúmenes que siempre tenía a mano. El tiempo que por lo general dedicaba a la oración eran de las 2 a las 4 de la madrugada, cuando podía estar más seguro de no ser molestado en su espera de Dios. A mí, queridos hermanos, testimonios como este me llenan el corazón, me motivan a llenar la vida de la palabra de Dios y a realizar ajustes en nuestra agenda diaria con el fin de disciplinarnos en su lectura, meditación y estudio. Recordemos de nuevo estas palabras del apóstol Pablo y pongámosla en lo profundo de nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Y dice así el texto de la bendición sacerdotal que encontramos en Números 6, versículo 24 al 26, y que es el próximo cántico para cerrar este tiempo de culto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pongámonos en pie, entonamos este cántico al Señor, esta oración.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos. Podemos tomar asiento. Amén.